Bueno, vamos a hablar de dengue y de las otras patologías que generan preocupación, por supuesto, en la República Argentina. Saludamos al médico cardiólogo, al doctor Francisco López. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Sémola y Chantal te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. El gusto es nuestro, doctor. Muchas gracias por atendernos. Es importante hablar de lo que está ocurriendo en la República Argentina, sobre todo en zonas como la provincia de Tucumán, donde la preocupación es grande. Estamos en números casi cercanos a lo que fue el brote del 2020 a nivel local, digo, no Tucumán, no así en la República Argentina. Pero hay una situación particular y ayer lo alertaban desde el Ministerio de Salud. COVID, bronquiolitis, neumonía, influenza y brote de dengue. Estamos en una situación compleja, doctor. Sí, bueno, la verdad que sí, se nos juntaron todas, pero también es de esperarse, es temporada de dengue, el COVID no se ha ido, todas las bronquitis bronquiales que empiezan a aparecer ahora por los cambios de temperatura, es la tormenta perfecta. A ver, y vamos a preguntas que seguramente la audiencia se debe estar haciendo. Tengo COVID, o por ejemplo tengo una bronquiolitis, ¿me puede dar dengue también y cruzarse los síntomas? Sí, claro, son dos entidades totalmente diferentes. Una es por la picadura del mosquito, que es el virus del dengue, y el otro es el COVID, que bueno, que si te encuentras inmunodeprimido y por ahí te afecta un poquito más que a población en general cuando estás bien, digamos, ya estás en el piso, ya te sientes mal, ya estás enfermo de un dengue y además te contagias de un COVID, obviamente que pueden coexistir, no son mutuamente excluyentes. Claro. Esta situación de COVID-dengue la tuvimos también en el 2020, recuerdo que estábamos atravesando la epidemia, la peor que tuvo Argentina de dengue, y aparecía la pandemia de COVID-19. ¿Se han registrado casos en los que una enfermedad termina empeorando los síntomas de la otra? Sí, por supuesto, sí. Es de hecho común, sí. Pasa frecuentemente, lo que pasa es que no le damos la importancia que le corresponde, pero es muy frecuente. ¿Y cómo sería el tratamiento en caso de un paciente que esté afectado por ambas enfermedades? Mira, en general, en los dos casos es mantenimiento y sostén, en los dos casos, ¿no? Lo malo del dengue es que cuando es grave puede llegar a ser muy grave y puede llegar a ser mortal. Ya sabemos lo que puede hacer el COVID. Pero en general, la gran mayoría de los pacientes con dengue, casi todos, sanan de forma espontánea y natural, sin ningún medicamento, sin ningún tratamiento, a excepción de paracetamol o medicamentos para la sintomatología, nada más. Así que no, a menos que se complique el paciente y que tenga ya un dengue grave y que empiece con otro tipo de patologías, que es lo que llega a suceder es vómitos con sangre, sangrado por los ojos, sangrado por la nariz, sangrado por el recto, y se inflama el hígado, se inflama el vaso, y ahí ya estamos hablando de otro tipo de complicaciones que hay que darles un soporte, obviamente, en hospitalario. Pero en general no pasa a mayores. Claro, es decir, en la gran mayoría de los casos, si uno está afectado de dengue, lo termina cursando en su casa. Exactamente, sí. O sea, tenemos más de 10.000 casos ahora y 4 muertos. O sea, la mortalidad es muy baja. Y obviamente que la mortalidad depende mucho de las instalaciones de salud que tenemos disponibles. Hay lugares en el mundo donde las instalaciones son paupérrimas y en otros donde son mucho mejores y la mortalidad es menor, ¿no? Claro. Doctor, veía en redes sociales, sobre todo acá en la provincia de Tucumán, muchas críticas al Ministerio de Salud, con información desacertada a veces, donde decían, tenemos la vacuna de la fiebre amarilla, esa vacuna previene el dengue. Hay algunas personas que piensan que esto realmente es así. Expliquemos, no hay vacuna contra el dengue todavía. No hay vacuna contra el dengue. Se habla de que posiblemente existe una vacuna contra el dengue, pero en este momento no hay. Claro. Y si uno se vacuna contra la fiebre amarilla, no previene dengue. Para nada que ver. Bien. Que lo transporte el mismo mosquito no tiene que ver una cosa con la otra. Claro. Los dos son virus, son diferentes. Lo que pasa es que el que lo transporta es el mismo mosquito, el Aedes aegypti. Claro, y ahí genera confusión.
Uno cree que puede prevenir todo con la misma vacuna. Exactamente, Claro. exactamente. Doctor, Y es el mismo virus sí, dígame. Sí, no, cierre la idea, por favor. Sí, el mismo virus del chikungunya es de todos esos virus. Sí. Es el mismo virus, el Aedes aegypti, es el que transporta todos los virus, Claro. en general. Así que bueno, no con una sola vacuna, la vacuna de la fiebre, vamos a resolver el tema. Claro. La fiebre amarilla, ¿no? Claro, la vacuna hoy sería evitar los criaderos de mosquitos. Y lo que pasa es que en eso sí está un poco donde nos equivocamos. Se nos olvidó que hay dengue y no hicimos campaña para los cacharros y evitar el agua acumulada en los domicilios, en las macetas, y de ahí es donde nacen todas las larvas. Claro. como que sí hubo un lapsus ahí, como que se nos había olvidado que el dengue estaba y que venía la temporada del dengue. Claro, tanta preocupación en COVID, en cómo salíamos de la Claro. pandemia, nos descuidamos un Claro. poco con otras cosas. Exactamente, sí, exactamente. Es la sensación que da, quizás la realidad sea otra, pero Claro. es la sensación que da porque si te fijas en la televisión no hubo campañas o no se vieron lo suficiente. Claro, bueno, por lo menos en la provincia de Tucumán, como tuvimos casos de manera precoz, sí se avanzó en la campaña para justamente recordar que podemos tener dengue y se están haciendo las tareas de fumigación y control focal, que es importante. Pero bueno, Tucumán es hoy quizás la provincia más afectada de la Argentina. Sí, es verdad, es verdad. Aquí Capital también hay muchísimo dengue en este momento. Se están registrando más de 50 a 100 casos nuevos por día. Claro, claro. Doctor, recuerdo que un amigo que tuvo dengue en la epidemia pasada, en la del 2020, me comentaba dos cosas. Una, que le habían contraindicado varios medicamentos, en este momento no recuerdo cuáles, y la otra que le decían que tenía que cuidarse mucho de no cortarse porque tenía bajas las plaquetas. Esos son síntomas. Bueno, eso es cuando tienes Sí. el dengue un poco más avanzado. Bien. Sí, hay plaquetopenia, bajan las plaquetas, sangra mucho más fácil, se inflama el hígado, se inflama el vaso. Y bueno, en pacientes como, en esos casos, en general no pasa eso, estamos hablando de menos del 1% de las personas que pueden llegar a ese punto. Pero no, lo que le puede llegar a contraindicarse es todo lo que sea anticoagulante, lo que tenga warfarina, sintrón, ese tipo de cosas. De ahí en fuera no pasa nada, aspirina, clopidogrel. Bien, doctor, ¿qué es lo fundamental para mantener el control, el cuidado de un paciente con dengue? ¿La hidratación? ¿Por dónde se ataca la enfermedad? El reposo, los síntomas, mantenerse hidratado y tratar de comer lo mejor posible y sano. 3-4 días los síntomas van a desaparecer y se va a sentir normal. Ahora, si empieza ya con otros síntomas como vómitos con sangre, evacuaciones diarreicas con sangre, exantemas en la piel, manchas, hematomas en la piel, ahí sí tendríamos que buscar atención médica. Doctor, nos pregunta la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre los diferentes virus que transmite este mosquito, dengue, chikungunya y zika? Mira, clínicamente es casi imposible darte cuenta. Hay que hacer las pruebas. La sintomatología es muy similar y no podemos definirla así nada más por verlo o por los síntomas. Claro. Hay que hacer las pruebas. Claro, es decir, sí o sí prueba de laboratorio, si no es imposible. Sí, si no es imposible, no puedes darte cuenta. Bien, ahora el que más tenemos presente es el dengue. Sí, porque el dengue tiene años y años y años y años que está presente en la comunidad y en todo el mundo. Hay millones de casos anuales en todo el mundo, con una mortalidad muy, 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 muy baja, que ronda alrededor del 0,0027, o sea, muere muy poca gente por dengue, pero sí puede llegar a fallecer. Claro, es decir, no es tan preocupante como otras enfermedades, pero hay que prestar atención, no hay que descuidarse. Hay que prestar atención, sí, hay que prestar atención, exactamente. No es el COVID en su momento, pero sí es una alarma, más que todo es una alarma. El dengue siempre ha estado con nosotros y no hemos podido erradicarlo, no hemos podido, la verdad que sigue la tendencia alta. Y a pesar de que están en el año 2023, ¿no? Parece que estuviéramos en 1988. Seguimos con el mismo problema del dengue. Claro. Bueno, evidentemente hay cuestiones difíciles de erradicar, ¿no? El tema de la educación de la sociedad para ayudar a los criaderos es un tema fundamental.
Fundamental. Y bueno, eso es difícil que cambie. La gente deja cosas atrás de su casa, donde hay cacharros, donde hay latas, donde hay gomas de auto que acumulan líquido, que acumulan agua y botellas, tapaderas, y ahí es donde hay el mosquito. Bien. Donde desova, ¿no? Claro. Bueno, hay que prestar atención a esos detalles, doctor. Muchas gracias por su tiempo, doctor, muy amable. Claro que sí, que tengamos buen día. Igualmente para usted. Hablamos con el doctor Francisco López.